Bueno, entonces, a ver, pues quedamos, ya les, como vieron, lo de compacidad fue muy largo, ¿no? De hecho, pues era el tema más largo, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, ya les hice los videos que falten, espero les sirvan, ¿no? Pues podría uno decir, pues ya estudié cada quien, ¿no? Para el examen, pero pues al menos como que dije, ay, pues como que debería de hacerlo completo todo, ¿no? Entonces, pues ya están sus videos. Ahorita en esta clase y la siguiente vamos a ver conexidad, ¿no? Y digo yo que no es tanto, ¿no? Pero pues en caso de que no acabara, pues les hago otro video el viernes, ¿no? Pero esperemos que no me falte tanto al menos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con la definición, ¿no? X, un espacio topológico. Y entonces vamos a definir cuándo un espacio es conexo, ¿no? Y la idea es que está en una sola pieza, ¿no? Y entonces lo más fácil primero es definir cuándo es disconexo, ¿no? Entonces X es disconexo si X se puede escribir como una unión de dos conjuntos U y V, ¿no? Donde U y V son abiertos. U distinto del vacío, y también V distinto del vacío, y U intersección V ajenos, ¿no? Entonces, como que si lo puedes partir en dos pedazos que sean abiertos, pues el espacio es disconexo, ¿no? Y pues conexo si no pasa eso, ¿no? X es conexo si no pasa eso, ¿no? Si no es disconexo. Bueno, y hay un montón de formas de decir equivalentemente cuando un espacio es conexo, cuando es disconexo, ¿no? Por ejemplo, pues no sé si quiero escribir todas, ¿no? Pero puede ser que, o sea, fíjense, si tienen esta situación en donde tienen a X como unión de dos abiertos, pues en los complementos de abiertos son cerrados, ¿no? Entonces, si este es abierto, pues entonces este es cerrado, ¿no? Y al revés también, si este es abierto, pues este es cerrado, ¿no? Pues entonces, aquí podrían poner, en vez de poner abiertos, podrían poner cerrados, ¿no? Pues bueno, luego también, bueno, lo puedo poner, ¿no? Lo siguiente, para un espacio X, espacio lógico X, siguientes son equivalentes. Y pues el primero, pues sería que X es disconexo. El segundo es el que les dije que es el mismo, ¿no? Pero en vez de cerrados, con abiertos, ¿no? Pues X es igual a, perdón, en vez de con abiertos, con cerrados, A unión B, ¿no? Donde A y B son cerrados, los dos son distintos del vacío, y su intersección es vacía, ¿no? Otro que podrían decir, fíjense, si ustedes ya tienen las separaciones en dos abiertos, pues esos son abiertos y cerrados, ¿no? Pero pues básicamente si ya tienen un subconjunto que es abierto y cerrado, pues el complemento tiene que ser abierto y cerrado también, ¿no? Entonces con que aseguren la existencia de alguno de los dos, ya es suficiente, ¿no? Entonces existe un U subconjunto de X, ¿no?
es abierto y cerrado. O sea, los dos, ¿no? Y además que es distinto del vacío y distinto del total, ¿no? Para que así su complemento también sea un abierto cerrado, ¿no? Distinto del vacío, ¿no? Y puedan hacer la separación, ¿no? Del espacio. Y luego, ¿qué otro? Por ahí en el Dugunji, por ejemplo, usan, ¿no? Existe una función continua y su proyectiva de x al 0,1, al intervalo, bueno, al pareja 0,1, donde 0,1 se toma con la topología discreta, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Pues porque cualquier función así, pues separa, o sea, la preimagen del 0 y la preimagen del 1 van a ser cerrado abiertos, ¿no? Por eso, bueno, necesitan su proyectiva, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas son equivalentes. Pues bueno, ya más o menos dije por qué son, pero pues ahora sí que eso ya revisen ustedes con cuidado si es necesario, ¿no? O piénsenlo, ¿no? Un momento y van a entender por qué es necesario, ¿no? Bueno, y les digo, todas estas son equivalencias de disconexo, ¿no? Pues conexo sería lo contrario, ¿no? Bueno, primer teorema importante, ¿no? Que es el mismo que el primer teorema importante de compacidad, ¿no? El intervalo 0,1 es conexo, ¿no? Pues es bueno, es un espacio natural que uno piensa que debe de estar en un solo pedazo, ¿no? Bueno, pero pues no sabe uno, ¿no? De principio no sabe uno con esta definición. Bueno, tal vez, a ver, tal vez antes de esto, pues ejemplos de espacio, o sea, creo que lo más fácil es poner ejemplos de espacios que no son conexos, ¿no? Creo que es más fácil poner eso, ¿no? Ejemplos de espacios que no son conexos, conexos. Siempre es más fácil dar ejemplos de espacios desconexos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo se dice? Pues simplemente tienes que exhibir la separación, ¿no? O ¿no? Pues no sé, el primero, pues cualquier discreto infinito, ¿no? Bueno, cualquier discreto con más de un punto, más bien. ¿No? Porque, pues en por ejemplo, podrían usar la caracterización 3, ¿no? Los puntos son abiertos y cerrados, ¿no? Entonces, si hay al menos dos puntos, pues toma uno de esos puntos, cualquiera de esos puntos cumple esta definición de este U, ¿no? Pero, ¿qué más? Bueno, algo menos trivial es el conjunto de Cantor, ¿no? Bueno, pues porque, pues si se acuerdan, tomabas el intervalo 0,1 y lo dividías en tres pedazos y quitabas el de en medio, ¿no? Entonces, si ustedes toman el primer pedazo, digamos, ¿no? La parte del Cantor que se quede en el primer pedazo y la parte que se quede en el tercer pedazo, ¿no? Son abiertos cerrados, eh, que separan al Cantor, ¿no? Bueno, que forman una partición, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué otro? ¿No? Pues, por ejemplo, los racionales, ¿no? Pues es que los pueden escribir también, digamos, como menos infinito, coma, pues no sé, raíz de 2, bueno, intersección los racionales, o sea, los racionales en este pedazo,
unión, raíz de 2, infinito, ¿verdad? Intersección, los racionales, ¿no? Y entonces, esta es una separación de los racionales, ¿no? Pues no sé qué otro. Pues hay un montón, ¿no? Conjunto de Cantor. Bueno. La recta de Sorgenfrey, por ejemplo. De hecho, eso fue un ejercicio. A ver, dejen, muevo esto. Para acá. La recta de Sorgenfrey, por ejemplo, es disconexo también. La recta de Sorgenfrey. Y pues para eso, bueno, tal vez arriba debería de terminar de escribir algo del C. Ya no escribí, no quiero escribir, no quería escribir nada, ¿no? Pero forman una partición de abiertos cerrados, ¿no? La recta de Sorgenfrey, ¿por qué? Pues porque el intervalo, pues cualquiera de estos intervalos básicos es cerrado y abierto, ¿no? Es cerrado, es abierto, cerrado. Abierto empieza con A, entonces va antes que cerrado. En orden alfabético, abierto, cerrado. Pues obviamente no es vacío. Y tampoco es el total, ¿no? Entonces, pues también es disconexa la recta de Sorgenfrey, ¿no? Y por ahí, de hecho, les digo que les dejé de tarea en algún momento que probaran que hay una función de la recta de Sorgenfrey a los enteros, ¿no? Que es su proyectiva, ¿no? Entonces, pues eso también prueba que es disconexo, ¿no? Porque es algo parecido, bueno, es algo más fuerte que este inciso 4, ¿no? Bueno, entonces, pues disconexos es bien fácil de encontrarlos, ¿no? Ahora sí vamos al conexo, ¿no? Entonces, a ver, lo que hace uno es decir, bueno, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero, pues, supongamos que A y B, bueno, a ver, ¿qué puedo poner? Sea, ahora sí que, ¿cuál de todas las caracterizaciones uso, no? Tomamos A y B, una partición, donde A y B son abiertos, y por lo tanto cerrados, ¿no? Tales que A intersección B es igual a vacío, ¿no? Por lo tanto son cerrados, ¿no? Pues lo que tengo que demostrar aquí es que, o sea, que esto es parte de la definición de disconexo, pero lo que habría que ver es que no se cumple lo que falta, ¿no? ¿Y qué es lo que falta? Que A y B sean distintos del vacío, ¿no? Que A es igual al vacío o B es igual al vacío, ¿no? Si pruebo esto, pues ya pruebo que es conexo, ¿no? Bueno, entonces pensemos, o sin pérdida de generalidad, ¿cómo decimos eso? Bueno, pensemos que, bueno, más bien, como X, como el 0, pues, está en el intervalo 0, 1, ¿no? Pues es un punto del intervalo 0, 1, pues entonces podemos pensar, sin perder generalidad, pensemos que está en A, ¿no? Pues está en A o está en B, pues vamos a pensar que está en A. Bueno. Entonces, pues dibujito, ¿no? Esta idea va a ser muy parecida a de cuando probamos compacidad, ¿no? Pues fíjense, aquí está el intervalo 0, 1. Y este punto está en A. Ahora, como A es abierto, ¿no?
pues hay un pedazo, ¿no? Que sé que, o sea, todavía un pedazo, un abierto, pues, que se queda dentro de A, ¿no? O sea, todos estos puntos se van a quedar dentro de A, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir otra vez el conjunto de la otra vez, ¿no? Entonces definimos, no sé cómo ponerle, ¿no? Pues le voy a poner, pues C, no sé, el conjunto de todos los X en el intervalo 0, 1, tales que el intervalo, ¿cómo se llama? 0, de 0 hasta X está contenido en A, ¿no? Bueno, y entonces la primera observación es que 0 está en C, ¿no? Entonces, C es distinto del vacío, ¿no? Y además, C está acotado superiormente por el 1, ¿no? Pues entonces podemos usar el axioma del supremo, ¿no? Entonces existe, pues no sé cómo ponerle, le voy a poner A minúscula, ¿no? Que es el supremo de C, ¿no? Y bueno, lo que hay que ver es que este supremo, pues tiene que ser el 1, ¿no? Y que además está en C, ¿no? Bueno, entonces imagínense que bueno, que ese A está por aquí, ¿no? En este dibujo, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que voy a demostrar es que afirmación 1, digamos, 1, que es lo que hice en el dibujito, ¿no? Es que que A es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Pues eso es por lo que dije, ¿no? Como 0 está en A mayúscula y A es abierto, existe epsilon mayor que 0, tal que el intervalo de 0 a epsilon se queda contenido dentro de A, ¿no? Entonces este es como de 0 epsilon, ¿no? Se queda contenido dentro de A, ¿no? Pues entonces, pues piensen que el intervalo 0 a epsilon entre 2 cerrado se queda contenido en A y epsilon entre 2 pues estaría en C, ¿no? O sea, si toman este epsilon entre 2, pues el intervalo de 0 hasta epsilon entre 2 está en C, ¿no? Y así, pues por definición, este supremo debe de ser mayor que epsilon entre 2, ¿no? A es mayor que epsilon entre 2. Bueno, mayor o igual que epsilon entre 2, que es mayor que 0, ¿no? Entonces, definitivamente A está como en el dibujo, no es el 0, ¿no? Sí hay más, ¿no? Más allá. Bueno, afirmación 2 es que ese A minúscula está en C. Bueno, que lo que me importa en realidad es que esté en A, ¿verdad? Bueno, que está en C y por lo tanto va a estar en A, ¿no? Por lo tanto, en A. ¿Sí? Porque cualquier elemento de X pues está en A, ¿no? Bueno, y entonces ese, ¿cómo lo hacemos? A lo mejor hago otro dibujo aquí. ¿No? Decimos, bueno, de 0 hasta 1, y ya sabemos que aquí está el supremo de A, ¿no? De C, perdón. ¿Sí? Y entonces, sea epsilon mayor que 0, ¿no?
Pues fíjense, como, o sea, si ustedes se fijan epsilon hacia atrás, ¿no? Si se fijan epsilon hacia atrás de A, bueno, y recuérdense que sería A menos epsilon, ¿no? Como A es mayor que 0, ¿no? Existe pues, un elemento X en C tal que, ¿cómo sería? A menos epsilon se queda, es menor que X, es menor que A, ¿no? Simplemente por ser supremo, ¿no? O sea, aquí hay un punto X, ¿no? Que está en C, ¿no? ¿Sí? Que está en C, por el que hace el supremo, y entonces, si no hubiera nada aquí, pues no sería, podrías tomar un A menor, ¿no? Esta es una de las propiedades del supremo. Profesor, ¿no bastaría decir que por ser A el supremo Ajá, del conjunto C, donde C son elementos de A y A ser ajá. cerrado, entonces A debe de estar en A por ser cerrado A? Bueno, eso es lo que quiero probar. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ¿Sí? O sea, eso es lo que estoy explicando por qué, ¿no? O sea, sí ok. es por eso. Entonces, bueno, aquí lo que quiero decir es que entonces, pues en particular, el intervalo de 0 hasta epsilon hasta A menos epsilon cerrado está contenido en A, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esto para todo epsilon, ¿no? Y pues como A está justamente en la cerradura de esta unión, pues digamos en la epsilon mayor que 0 bueno, no, intervalo 0 a menos epsilon, ¿no? Donde, bueno, aquí epsilon tiene que tener cierta condición, ¿no? Epsilon tiene que ser mayor que 0, pero también a menos epsilon tiene que ser mayor que 0. Entonces, a menos epsilon, a ver, ¿cómo sería? Mayor que 0, eso significa que epsilon es menor que A, ¿no? Nomás para que esté bien escrito esto. Epsilon es menor que A, 0 menor que epsilon menor que A, ¿no? Y como esto está en la cerradura, pues entonces, pues A está en A, ¿no? Y bueno, no solo eso, ¿no? Sino que además, eh, también el intervalo de 0 a A abierto, ¿no? Que de hecho es esta unión, ¿no? Está contenido en A, ¿no? Bueno, de hecho creo que debí haber puesto esto primero, ¿no? Ahora, entonces tal vez lo digo primero, ¿no? Pues así, esto pasa, ¿no? Que de hecho esto es lo más básico, ¿no? Y por lo tanto, A, y bueno, más bien, y como A está en la cerradura del 0A, entonces, pues todo el intervalo de 0 hasta A va a estar en A, ¿no? ¿Sí? Bueno, así pues, ahí está en C, ¿no? Bien. Bueno, entonces, fíjense, ya dijimos que 0 es menor que X está en C, de hecho, ¿no? Ahora ya lo último que hay que decir es que, afirmación 3,
pues ya es que A es igual a 1, ¿no? Y aquí vamos a suponer que no, supongamos que A es menor que 1, y pues la idea es que podemos avanzar un poquito más, ¿no? O sea, tomas, a ver, este es del 0 al 1, por aquí está el A, que se supone que es el supremo, o sea que no hay nada más que tenga todo el segmento, ¿no? Entonces el 0 pues es de A. Entonces todo este intervalo está contenido en A, ¿no? Y aquí usan que A es abierto, ¿no? Pues como A es abierto y A está en A, pues existe epsilon mayor que 0, tal que pues A está, bueno, no tengo que decirlo, simplemente sigo el intervalo A menos epsilon, A más epsilon, intersección el 0, 1, está contenido en A, ¿no? Es decir, hay otro intervalito aquí, ¿no? Que está aquí A menos epsilon y A más epsilon, ¿sí? Y entonces, pues sea X un punto de por aquí, un punto de por aquí en medio, entonces sea X en el intervalo, pues digamos A, A más epsilon, bueno, pero que sea menor que 1, porque el epsilon pues podría ser más grande, ¿no? Sea X, bueno, ¿cómo lo pongo? Algo así, ¿no? En X, en el intervalo que va de A hasta el mínimo de 1 y A más epsilon, ¿no? Para asegurarnos que esté, ¿no? Bueno, pues entonces, pues el 0, de 0 hasta X, pues va a estar contenido en A, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque de 0 a X, pues una parte es de 0 a A y otra parte es de AX. La primera parte ya sabes que está en A, la segunda parte de A a X por esta definición, pues también está en A, ¿no? No sé si decir más, ¿no? Así, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que encontramos? Pero esto contradice, ¿no? Bueno, entonces, bueno, más bien lo que tengo que decir es que así, pues este X está en C, ¿no? Porque todo el intervalo de 0 hasta X está en A, ¿no? Pero esto contradice ¿esto contradice qué? Que es el supremo de C, ¿no? Bueno, ¿y por qué llegamos a una contradicción? Pues porque A es menor que 1, ¿no? Por lo tanto, pues A es igual a 1, ¿no? Pues entonces, todas estas, esto todo junto, esto prueba que C, pues es es de hecho todo el intervalo 0, 1, ¿no? Bueno, creo que de hecho, simplemente al decir que 1 está en C, ¿no? Así que el intervalo de 0 hasta 1, o sea, todo está contenido en A, ¿no? ¿Sí? Y bueno, si el total está contenido en A, pues A es igual al 0, 1, ¿no? Y como ver el complemento, no le queda de otra más que ser el vacío, ¿no? Y ahora sí ya probamos que es, ¿cómo se dice? Ya probamos que es conexo el intervalo, ¿no? Pues es muy parecido a la compacidad, ¿no? Bueno, estás usando el axioma del supremo, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta o comentario?
A ver, déjenme ver qué pensaba decir después. Pues bueno, yo ya probé que el intervalo 0, 1 cerrado es conexo, pero pues podrían preguntarme, ¿no? ¿Qué hay del intervalo, ¿no? 0, 1 abierto, ¿no? Pues ese también debería ser conexo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? ¿No? Pues porque, fíjense, si toman, si suponen que es disconexo, bueno, le pongo A unión B, ¿no? Con A y B, conexos, conexos, abiertos, perdón, abiertos, A distinto del vacío, B distinto del vacío, y A intersección B igual a vacío, ¿no? Bueno, supongamos, ¿no? Debía haber dicho. Supongamos que tenemos una desconexión, ¿no? Del espacio. Bueno, pues sean X en A y Y en B, ¿no? Simplemente pueden decir. O sea, imagínense que hay una desconexión, ¿no? Entonces, pues tomen un punto en un elemento de la desconexión y el otro punto en el otro elemento, ¿no? Y pues, bueno, entre esos dos, pues uno debe ser mayor que otro, ¿no? Entonces, pues nada más para que sea todo muy alfabético, vamos a suponer sin generalidad que X sea menor que Y, ¿no? Bueno, y entonces, fíjense, aquí está el intervalo 0, 1, aquí tienen a X, ¿no? En un lado, en una de las partes del 0, 1 y el Y en la otra, ¿no? Pues el intervalo entre ellos es homeomorfo al intervalo 0, 1, ¿no? Como X, Y es homeomorfo al intervalo 0, 1, bueno, porque pues el intervalo X, Y es conexo, ¿no? Bueno, que no lo dije, ¿no? Pero pues esta propiedad también es topológica, ¿no? Pues lo voy a decir así, ¿no? Es nada más conexidad, es propiedad topológica, o sea, se preserva bajo homeomorfismos. Si un espacio es conexo, cualquier otro espacio homeomorfo es conexo, ¿no? Es lo que debí haber dicho al principio, ¿no? Pero pues siempre casi todas las propiedades que hemos trabajado son de este estilo, ¿no? Bueno, pues entonces, fíjense, si hacemos esto, pues el X, Y, si ustedes se fijan en el intervalo X, Y, pues lo pueden partir en la parte que está en A, unión la parte que está en B. ¿Sí? Bueno, entonces si hacen esto, fíjense, estos son no vacíos, ¿no? Este es no vacío. ¿Por qué? Porque tiene X, ¿no? Y es abierto relativo, ¿no? Abierto relativo no vacío. Y pues también este de aquí es un abierto relativo porque tiene a Y, ¿no? No vacío. ¿Sí? Y bueno, pues esto ya no nos gusta, ¿no? Porque lo que estamos encontrando, y bueno, son ajenos, ¿no? La unión es ajena. Entonces, esta es una unión ajena de abiertos cerrados no vacíos, ¿no? Bueno, de abiertos no vacíos, ¿no? ¿Qué probaría? ¿Qué implica que
que el intervalo x y es disconexo, ¿no? Pues contradicción, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces la contradicción ¿de dónde vino? Pues de suponer que el 0, 1 es disconexo, ¿no? El intervalo abierto 0, 1, ¿no? Entonces, pues el intervalo 0, 1 es conexo, ¿no? No le queda de otra más que ser conexo, ¿no? Bueno, y entonces esta idea que acabo de aplicar aquí, pues se puede generalizar, ¿no? Bueno, en primera esta, piensen que son dos ideas, ¿no? Una idea es que tienen un espacio y cualesquiera dos puntos se pueden conectar por un conexo. Eso ya va a hacer que el espacio sea conexo, ¿no? Y la otra idea es que, ¿cómo se llama? Que la de la conexidad por caminos, ¿no? O por trayectorias, ¿no? Justamente podemos probar que las cosas son conexas si puedes unir puntos entre ellos por medio de conexos, ¿no? Por medio de trayectorias, ¿no? Entonces, esas dos cosas las voy a decir, ¿no? Entonces, por una parte, CX es un espacio topológico, ¿no? ¿Sí? Supongamos que para cualesquiera X y Y en X existe un C conexo con X y Y en C, ¿no? Pues entonces, pues X es conexo, ¿no? Esta técnica se usa mucho. Pues lo que pasa es que a veces tu espacio va a ser muy complicado, ¿no? Pero conoces subespacios sencillos, ¿no? Que te sirven para conectar, ¿no? Entonces, pues ya eso es suficiente para probar que el espacio es conexo, ¿no? Entonces, la demostración, pues es, ahora sí que es idéntica a lo que hice hace ratito, ¿no? O sea, bueno, no es tan idéntica, ¿no? Tienen que, pues, pues no es tan, este es nada más específico para un intervalo, pero pues la idea es la misma. Entonces, pues ahora sí que se los dejo de tarea moral también. Que lo piensen, cómo escribirlo, ¿no? Y bueno, esta es una, ¿no? Y luego lo de los conexos canónicos, que son los arcos, ¿no? Entonces, eso requiere una definición. Un espacio topológico X es conexo por trayectorias o por caminos, no sé cuál se use más. Si cualesquiera dos puntos, ¿no? Sobre todo P y Q en X existe. Bueno, ahora tengo que decir qué significa un arco en general, bueno, una trayectoria en general, ¿no? Aquí es muy claro en este del 0,1, pues porque son intervalos, ¿no? Pero pues en general, ¿qué significa? Pues existe, lo que hacemos es pedir una función continua, ¿no? Continua del intervalo 0,1 a X, tal que f de P, perdón, al revés, f de 0 es igual a P y f de 1 es igual a Q, ¿no? Y entonces esta es la definición de conexo por trayectorias, ¿no? Ay. O por caminos, ¿no? Bueno, y la idea, bueno, nada más hago el dibujito de qué es la idea, ¿no? De esto. O sea, simplemente tienen su espacio y pues tienen dos puntos. Y por ahí debe haber una función continua, ¿no?
que los une de alguna forma, ¿no? No sabemos cómo, ¿no? Entonces esta es la F. Bueno, este dibujito, esta cosa de aquí es la imagen de la F, ¿no? Bueno. Para probar, a ver, esta es la definición de conexo por trayectorias, pero hay que probar que conexo por trayectorias implica conexo, ¿no? La idea, pues, es usar el lemita anterior, ¿no? Pero para eso necesitamos otro lema, ¿no? Que de hecho es muy importante, ¿no? Bueno, que de hecho le puedo poner proposición, porque es más importante que solo para esto. La imagen continua de conexos es conexo, ¿no? Eso es algo más en general, ¿no? Que funciona. Bueno. Y de hecho esto implica esto que les dije de la propiedad topológica, ¿no? De hecho no necesitan que sea homeomorfo, nada más necesitan que sea una imagen continua. Bueno, y pues la prueba, bueno, voy a poner esbozo, porque no quiero hacer todo en la prueba. Lo que dirían sería CF de X, continua, y su proyectiva, ¿no? Entonces, si dicen imagen, pues ya están suponiendo su proyectiva. Y en vez de probar que la imagen, que si X es conexo, Y es conexo, lo que pueden probar es la contrapuesta, ¿no? Suponemos que Y es disconexo, ¿no? Con A y B abiertos, A distinto de B, distinto del vacío, distinto de B, ¿no? Pues entonces aquí lo que hacen es decir, bueno, pues entonces, bueno, ya casi escribí todo, ¿no? Entonces X pues es la preimagen, ¿no?, de A unión la preimagen de B. Esto ya califica como una prueba, ¿no? F de estas dos conjuntos son abiertos. No vacíos. Y me faltó decir una cosa, ¿no? Aquí faltó decir con A intersección B igual al vacío, ¿no? Y entonces aquí son abiertos no vacíos con esto con su intersección, pues también es igual a vacío, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces eso prueba que la preimagen continua de disconexos es disconexo, ¿no? Y entonces por contrapositiva, pues la imagen de conexos es conexo, ¿no? Y entonces de esto, pues pueden sacar de corolario ¿cómo se llama? De corolario que los espacios, todo espacio conexo por trayectorias es conexo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y la demostración, pues ahora sí, esta no la voy a hacer, esta sí. Piensen cómo juntar todo lo anterior que dije para probar O sea, ya con todo lo que dije antes, esto ya debe ser claro, ¿sí? Bueno, entonces, pues bueno, ya tenemos un montón de ejemplos, ¿no? De espacios conexos por trayectorias, que, bueno, y por lo tanto van a ser conexos, ¿no? Por ejemplo, Rn para cualquier entero positivo es conexo por trayectorias, ¿no? Por lo tanto, conexo, ¿no?
¿sí? Si les hubiera preguntado, a ver, prueben directamente que Rn es conexo, pues está medio difícil, ¿no? Y en particular para dimensiones más grandes, pues está más difícil, ¿no? Pero pues en Rn, pues existen las trayectorias. De hecho, las trayectorias que pueden dibujar, pues inclusive son convexos, ¿no? O sea, simplemente son segmentos. O sea, toman dos puntos en Rn y toman el segmento convexo entre ellos, ¿no? Lo parametrizan y ya, ¿no? Con eso ya prueban que es conexo por trayectorias y por lo tanto es conexo. Bueno. ¿Qué más? Ajá. Bueno, entonces ya podemos tener de esto, hay varios corolarios que son muy interesantes, ¿no? A ver, ¿cuál digo primero? Aplicaciones. Veamos algunas aplicaciones, ¿no? De esto, ¿no? O sea, nada más con esto ya tenemos varios teoremas interesantes, ¿no? Ahora, pues no sé si ponerles teorema o lema, proposición, pues tampoco es tan importante, ¿no? Sean, o sea, este es un ejemplo nada más de un tipo de teorema que se puede hacer, ¿no? Sean A, B, C y D en los reales, con A menor que B, C menor que D, y supongamos que F es una función continua de A, B, C, D. Bueno, es más, no necesito a CD, necesito a los reales, ¿no? Al que f de A es igual a C y f de B es igual a D, ¿no? Entonces, pues la conclusión es que todo el intervalo CD tiene que estar contenido forzosamente en la imagen de F, ¿sí? Bueno, y este, de hecho, sí le podríamos poner teorema porque este es uno de los teoremas de cálculo. Bueno, es parte de uno de los teoremas de cálculo, ¿no? El teorema del valor, no sé cuál, si medio o intermedio, ¿no? El que no usa derivadas, ¿no? Pero lo pongo así también porque está más interesante, ¿no? Creo que para probar, por ejemplo, si la función fuera a un intervalo y supiera nada más que tiene ciertos puntos están en la imagen, pues todo lo que está en medio también está en la imagen, ¿no? Y directamente de eso pueden probar la subproyectividad, ¿no? Creo que es Bueno, intermedio. intermedio, algo así. Sí. Porque el otro es del valor medio, pero debería ser como del valor promedio, ¿no? Porque tiene que ver con el promedio del no sé qué, ¿no? De los valores. Sí, de la derivada. Bueno, ¿cómo se prueba? Pues lo que hacen es decir, bueno, pues, ¿perdón? Una duda, F tiene que ser continua, ¿no? O... Sí. Pues sí, si no, no, ¿verdad? Si no, pues podría ser una biyección así toda rara que mueva los puntos, ¿no? Sí. Ah, eso me mete en problemas siempre, ¿verdad? Continua, tal, que... mejor ya me rindo y lo escribo todo otra vez porque creo que es más difícil tratar de mover las cosas, ¿no? F de A es igual a C, F de B es igual a D. Entonces, el intervalo C, D está contenido en la imagen de F, ¿no? Y pues la demostración sería que como F es continua,
ahí la iba a tener que usar, ¿no? Pues la imagen de F, o sea, el F de AB. Bueno, aquí creo que le tendría que poner doble corchete, formalmente hablando. Es conexo, ¿no? Bueno, entonces es un conexo, ¿no? Con C y D en la imagen de F, ¿no? Y entonces, pues si no hubiera, ¿no? Suponemos que existe un punto en medio, ¿no? En un punto Y, en el intervalo CD, bueno, pero no en el CD, así, en medio, ¿no? No está en la imagen de F, ¿no? Pues entonces podemos separar la imagen de F, ¿no? En dos pedazos, ¿no? Que sería uno sería ¿cómo le pongo? Menos infinito, coma Y, intersección, la imagen de F, y el otro es la imagen, bueno, así le pongo imagen de F, intersección, el Y como infinito, ¿no? Pero pues eso no es posible, ¿no? Porque esta es una desconexión, lo que le voy a llamar, bueno, disconexión o separación. Es que separación pues ya suena como acciones, hay muchas cosas que se llaman separación, ¿no? Entonces mejor digo, es una disconexión de la imagen de F, ¿no? Pues otra vez contradicción, ¿no? ¿Sí? O sea, son abiertos, los dos son no vacíos, pero uno tiene a C y el otro tiene a D, ¿no? Y la unión es toda la imagen, pues no, ¿verdad? Pues entonces, la imagen de F, bueno, más bien, el intervalo CD, todos los puntos del intervalo CD están contenidos en la imagen de F, ¿no? Bueno, y no digo que es el teorema del valor intermedio porque lo puse así, ¿no? Que el F de A es C y el F de B es D. También podría ser al revés, ¿no? Y se vale el teorema, ¿no? Bueno, esa es una aplicación. Otra aplicación que quería dar es finalmente, ¿no? Bueno, la conexidad es muy útil porque sirve para diferenciar espacios que ahora sí que con todo lo que hemos visto en el resto del curso no se pueden diferenciar, ¿no? No sabes si son homeomorfos o no, ¿no? Entonces, teorema siguiente. Voy a poner R no es homeomorfo R2, ¿no? Pero voy a poner si M está en Z más, si N es mayor que 1, R no, bueno, a ver. Voy a ponerlo mejor más sencillo. R no es homeomorfo, porque no sé cómo escribirlo. Ahora sí que no sé cómo escribirlo para cualquier N, ¿no? Bien, ¿no? R no es homeomorfo R2, ¿no? Pues es una cosa natural, ¿no? Que se pregunta uno. Pues lo que va a pasar es que, a ver, alguien dígame cómo se prueba esto. ¿Alguien se acuerda cómo se prueba esto? Pues a R se le quita un punto y se hace disconexo, y a R2 no se hace disconexo al quitarle un punto. De hecho, funciona Sí. para Rn, ¿no? Con n Ujú. mayor que 1. Pero no sé cómo escribirlo para Rn. Bueno. Pues se puede dar quitando un punto, Ujú. se pueden dar de todas formas arcos entre cualesquiera dos puntos, ¿no? Si el segmento de recta contiene al punto removido, Ujú. entonces se da así como un
una semicircunferencia cuyo diámetro es el segmento de recta en donde está el punto removido. O sea, básicamente es ver que Rn es conexo por trayectorias y R... Ujú. Bueno, si le quitan un punto Rn es conexo por trayectorias aún así, ¿no? Ujú. Ujú, muy bien. Pues sí, esas ideas están muy buenas. A ver, entonces voy a dejarlo como esbozo. Y ya ustedes ven los detalles, ¿no? Entonces, en primera, si A está en R, ¿no? Entonces notemos que R menos A es disconexo, es disconexo. Entonces, ¿esto qué significa? Que así R menos A, pues lo pueden escribir como el intervalo menos infinito A y A infinito, ¿no? Non A infinito. Uh-huh. Y sí me gusta, ¿no? Es eso que dijo Niels, ¿no? Si ustedes toman un punto, bueno, ahora veamos. Pero, si ustedes quitan R, pues R2, bueno, lo voy a escribir con R2. Quitan R2, un punto, y quiten el 0, 0 para que sea más fácil, ¿no? Es conexo por trayectorias, ¿no? Ahora nada más me voy a remitir al dibujo, ¿no? Entonces el dibujo va a ser, bueno, ya me acostumbré a dibujar los ejes, no sé si porque doy clases de geometría analítica. Y luego de esos de variable compleja y cosas así, ¿no? Entonces, quiten este punto, ¿no? Este es el 0, 0. Bueno, quiten, pongo rojo. Y si quieren dos puntos, ¿no? Si quieren unir dos puntos, bueno, caso 1, como dijo Niels, ¿no? Pues toman el segmento, bueno, primero toman el segmento entre ellos, ¿no? Caso 1, ese segmento no pasa por el 0, 0, pues entonces no se preocupan, ¿no? Y ya, ¿no? Este es el caso 1. Existe este segmento y ya, ¿no? No hay problema. Ahora, caso 2, ¿qué pasa si P está por aquí y justamente el segmento, ¿no? Bueno, no sé si... ¿Qué pasa si el segmento pasa justo por el 0, 0? ¿No? Este sería el caso 2. Bueno, yo diría que se toman, como que tienen que cortar, ¿no? Sí, bueno, entonces se toman este segmento. Cuando ya van acercándose al 0, o sea, como que cortan el pedazo de en medio, ¿no? Y aquí, pues se van por la circunferencia, ¿no? Bueno, y eso tendrían que ahí hacer una formulita, ¿no? Pero pues es una trayectoria. Y entonces, tarea moral, bueno, entender esto, ¿no? Ver qué se puede hacer, ¿no? Y creo que en conexidad justamente a veces son muy engorrosos los detalles, ¿no? Porque justamente para probar que algo es así como nosotros decimos, uy, pues hay que hacer un montón de cuentas, ¿no? En este caso, pues habría que hacer algunas cuentas para ver esto. Entonces, sí, aquí en estas cosas de conexidad creo que sirve muy bien los dibujos, ¿no? Bueno. Ahora, ¿pero por qué esto es importante? Pues porque, bueno, tal vez aquí, y que esto es suficiente. O sea, que esto que estamos haciendo en realidad prueba que no son homeomorfos, ¿no? Pero bueno, pues es una propiedad, ¿no? Si fueran homeomorfos, habría un homeomorfismo, ¿no?
y tú sabes que el plano menos el origen es conexo por trayectorias, pues la imagen, ¿no? O la preimagen, dependiendo del homeomorfismo, pues también tendría que ser conexa por trayectorias, ¿no? Pero pues no es, porque es disconexa, ¿no? Y eso ahora sí que no importa a qué punto vaya a dar el origen, pues el R menos A es disconexo, ¿no? Bueno, y también otra tarea moral, este dibujo es para R2, ¿no? Ver que R homeomorfo Rn implica que n es igual a 1, ¿no? O sea que también este argumento se puede hacer cuando n es distinto, en vez de que sea R2 con R3, con R4, ¿no? Etcétera, con cualquier Rn se puede hacer. Pues es la misma idea, ¿no? Es lo que dijo Niels. A lo mejor aquí, bueno, ahí piénsenlo ustedes, ¿no? Porque ahí no hay circunferencias, ¿no? Bueno, sí No hay sé, circunferencias, pero no sé si se tendría puede que... aplicar de que Rn lo podemos proyectar al Rn-1. Como son funciones continuas, si Rn fuera... Ojalá, si Rn sin un punto, al momento de proyectarlo, podemos llegar a R2, ¿no? Bueno, es que proyectándolo con una de las proyecciones canónicas van a tener el total, ¿no? Porque si nada más le quitan un punto, bueno, no sé qué estabas pensando, si quitarle un punto. Si el punto que estamos quitando no pertenece al segmento de recta que tiene a los 2 puntos, se puede hacer un plano, ¿no? Con 3 puntos. Mm. Y creo que se Se le puede hace un trabajar en plano. ese plano. Se puede trabajar en ese plano. Ándale, muy bien. Bien, ahí hay una idea de cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno. Pues bueno, ahora otra aclaración que aquí nada más estamos viendo que R no es homeomorfo a los demás, ¿no? Pero, por ejemplo, que R2 no es homeomorfo a R3 es más difícil, ¿no? Requiere más, ¿no? Técnicas más, pues más específicas, ¿no? Tiene que ver, bueno, pueden usar el grupo fundamental y estas cosas, ¿no? Que no vamos a ver en el curso. Y luego también, si para probar el caso, en general, si Rn n es distinto de m, entonces Rn es distinto, bueno, no es homeomorfo de Rm, pues eso está más difícil aún, ¿no? Pero pues sí, hay técnicas para hacerlo, ¿no? Justo tienen que ver con conexidad, ¿no? Bueno. R2 no es homeomorfo. Ah, sí. A ver, aquí, según yo, me salté algo. Ah, ok. Sí, no me lo he saltado. Es que, por ejemplo, una pregunta natural es si conexo por trayectoria. Bueno, conexo por trayectoria implica conexo, ¿no? Y la pregunta es si al revés también ocurre, ¿no? Conexo implica conexo por trayectorias, ¿no? Pero para ver eso, para ver el contraejemplo, hay que decir varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que quiero decir es un lemita, que este sí lo escribí en su tarea, o bueno, parte de lo escribí en la tarea, ¿no? Que básicamente, yo me acuerdo que me dieron otra definición de conexidad cuando yo estaba en cálculo 3, creo, ¿no? Espacio topológico y Y, su conjunto de X bueno, y obviamente, eso, ahora sí que obviamente, pero lo voy a escribir con la topología de subespacio, ¿no? De subespacio. Y entonces, ¿cómo calculan si X es conexo o no, verdad? Entonces, las siguientes son equivalentes. ¿Sí? O sea, están en un espacio X y quieren saber si un subconjunto es conexo con la topología de subespacio, ¿no? Y entonces, pues,
bueno, es más fácil decirlo para disconexo, ¿verdad? Y es disconexo. B es que si, bueno, más bien existen, ¿verdad? Existen A y B subconjuntos de X. Bueno, en realidad son subconjuntos de Y, ¿no? Porque tal es que, le voy a escribir todo el enunciado, ¿no? Y es A unión B, A y distinto del vacío, y B también distinto del vacío, y si ustedes toman la cerradura de A, no le pegan a B, y si ustedes toman no le pegan, entonces es igual al vacío. Si ustedes toman A, más bien, toman la cerradura de B, tampoco le pegan a A, ¿no? Entonces, esta es otra forma de decir que el espacio Y es disconexo, ¿no? Y les digo que esta es la que me dijeron a mí cuando tomé el curso de cálculo 2 en licenciatura. Entonces, también, tal vez la han visto ustedes. Y otra, ¿no? Que ahorita que estaba dando variable compleja, me dijeron, ay, y vi esta otra definición en el libro, ¿es equivalente? Ah, pues sí, ¿no? En vez de separarlo, bueno, en vez de hacer esto, lo hacen con abiertos, ¿no? Existen abiertos U y B de X, tales que X, a ver, ¿cómo es esto? U intersección X distinto del vacío, ya no me cabe aquí, pero entonces V intersección X es distinto del vacío, U intersección V intersección X es distinto del vacío, ay, perdón, pero no X, ¿verdad? Estamos en Y. Y es el que quiere ser disconexo. Entonces aquí en estos es Y. U intersección Y, intersección B. U intersección B, intersección Y es igual al vacío y Y se queda contenido en U. Ups, ya saben qué pasó aquí. Se me cerró esta cosa. A ver. Me acaban de avisar que está teniendo errores esto. Espero no. Déjenlo guardo, si no. Igual y se me pierde. Pero esto no es tarea. Estos son apuntes. Ahí está. Bueno, y entonces Y está contenido en U unión V, ¿no? Bueno, y entonces esta es una caracterización, ¿no? De cuando un subconjunto es disconexo, ¿no? Y son equivalentes. Bueno, esto, demostración, es parte de la tarea, ¿no? Bueno, creo que nada más les puse el inciso A equivalente al inciso B, ¿no? Pero pues el inciso C, pues también, también es equivalente, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, aquí en este tercer inciso, U y V sí se podrían intersectar, ¿no? Pero el chiste es que no intersecten a Y, ¿no? Bueno. Así, y notación que luego se usa, ¿no? Si A y B son como en el inciso B, escribimos que Y es igual a barrita B. A lo mejor lo han visto. A veces se usa esta notación, ¿no? No siempre. Pero en algunos lugares, ahora sí que algunos autores usan esta notación. Bueno. Entonces, sí. Entonces ahora, una propiedad súper importante.
sea X un espacio topológico. Y sea Y un subconjunto de X conexo. ¿Sí? O sea, con la topología relativa, ¿no? Entonces, la cerradura de Y es conexo. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un conexo en un espacio y toman la cerradura, pues lo que les quede va a estar conexo, ¿no? Y la idea es, pues, que si ya tienen un denso conexo en un espacio, pues todos los puntitos que están pegados a él, a ese conexo, pues también no se pueden desconectar del espacio, ¿no? Entonces, pues la demostración, bueno, o esbozo, va más o menos así, ¿no? Supongamos que, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Supongamos que Y, creo que no me gustó ponerle Y, le voy a poner A. Escribo las Y's con barrita, como que tengo que poner demasiadas barritas, ¿no? Bueno, que A lo pueden escribir como B separado con C, ¿no? Así como en la notación que acabo de decir, ¿no? Entonces, supongan que el A, cerradura, perdón, lo pueden escribir así, ¿no? Pues entonces, A, así nada más, pues lo deberían de poder escribir como B intersección A separado de C intersección A, ¿no? ¿Sí? O sea, si la cerradura de A está contenida en estas dos, ¿no? En estos dos pedazos, pues entonces intersecta nada más con A, ¿no? Bueno, y como A es conexo, pues entonces B intersección A es vacío o C intersección A es vacío, ¿no? Pero pues eso significaría, ¿no? Como A es denso, ¿no? Bueno, sin pérdida de genialidad hay que escoger uno, ¿verdad? Sin pérdida de genialidad pensemos que B intersección A es igual al vacío, ¿no? Pero entonces, pues, ¿qué tendrían que hacer, no? Pues A intersección, bueno, como si ustedes toman B intersección A, cerradura, chin, ¿esto cómo lo digo? Bueno, justo que no quiero hacerlo, pero ¿qué es lo que quiero decir aquí? Si B intersección A es vacío, pues entonces B tendría que ser vacío, ¿no? Bueno, eso ya se los dejo a ustedes, ¿no? O sea, simplemente porque A es denso en la cerradura, ¿no? Bueno, entonces, tarea moral, terminar esta prueba, ¿no? Terminar la prueba, ¿no? Y ver qué es lo que tienen que decir exactamente, porque a lo mejor iba a poner una igualdad que era falsa, ¿no? Pero, pues básicamente, si la parte de A, si A no intersecta a uno de los lados, ¿no? Pues tampoco, la cerradura tampoco la va a intersectar, ¿no? Bueno. Y entonces aquí, con esta proposición, pues tenemos también un montón de ejemplos, ¿no? Que pueden encontrar, por ejemplo, en R2, ¿no? Porque en R2, pues pueden dibujar trayectorias, ¿no? Que sus cerraduras sean más chistosas, bueno, raras, ¿no? Y entonces uno de esos ejemplos es el que se llama el seno del topólogo, ¿no? La curva del topólogo, algo así, ¿no?
Bueno, pues ahí me voy a meter en problemas para tratar de definirlo, pero bueno, no me voy a meter en problemas. Lo que hacen es considerar, ¿no?, la función seno de 1 entre x, ¿no? Entonces, la función seno de 1 entre x es continua, ¿no? O sea, consideran la función de todos los reales menos, bueno, voy a decirlo así, del intervalo 0, 1, pero al revés, a los reales dada por f de x es igual al seno de 1 entre x, ¿no? Entonces, f es una función continua, ¿no? Entonces, pues entonces, como es una función continua, pues su gráfica, pues es un cerrado. Es donde digo, ay, ¿cómo le hago? Que nunca soy bueno con los dibujos, pero esta función pues va oscilando, ¿no? Igual que la función seno, pero entre más se acerca al cero, pues es como lo que hace cuando se fijan en la función seno y tienden a infinito, ¿no? Oscilar y oscilar, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Sí? Y entonces aquí hay una cantidad, ahora sí que una cantidad finita de oscilaciones, infinita, perdón, de oscilaciones. Y ya no puedo dibujar más, ¿no? A ver, nomás dibujo aquí. Bueno, que se supone que aquí tiene que llegar hasta altura 1, ¿no? Y altura menos 1, nada más que no lo dibujo bien, ¿no? Entonces, eso... A ver, ¿cómo es? No, es verdad, es y igual a menos 1. Esta es la igual a 1. Entonces, más o menos se ve así, ¿no? En el 1, seno de 1, quién sabe qué dé. No sé si empiece así. Entonces, lo que hacen es tomarse... bueno. Sea G, ¿no? La gráfica de f, ¿no? O sea, el conjunto de todos los puntos x, seno de 1 entre x, tal que x está en el intervalo 0, 1. Bueno, de hecho, este es homeomorfo al intervalo 0, 1, ¿no? Aunque eso en realidad no sé si importe mucho. Lo que importa es que es imagen continua, ¿no? Bueno, entonces voy a decirlo, es imagen continua del intervalo 0, 1. Y voy a decir en particular, de hecho es homeomorfo, ¿no? Pero no necesitamos tanto, ¿no? A 0, 1. ¿No? Bueno, y entonces es conexo, ¿no? ¿Sí? Pues entonces tomemos su cerradura, ¿no? Entonces la curva del topólogo, es x igual a la cerradura en R2 de este camino, ¿no? Bueno, de este rayo, ¿no? O de este conjunto homeomorfo un rayo. Bueno, y entonces lo que se puede ver es que x, se puede ver con muchas cuentas, ¿no? Que x pues es básicamente g unión una barra límite, ¿no? Que la barra límite es 0 cruz el menos 1, 1, ¿no? Entonces esta barra límite la voy a poner de naranja, ¿no? La voy a dibujar acá arriba. Pues simplemente
es esto, ¿no? Entonces, ahí está la curva del topólogo, ¿no? Que es que es esa como rayo que va acercándose a la barra límite, ¿no? Y es un conexo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y aquí le pongo a esto, nada más para que esté escrito, barra límite. Y entonces por el anterior, la proposición anterior, X es conexo, ¿no? Porque es cerradura de un conexo. ¿Sí? Bueno, entonces este es uno de esos ejemplos, ¿no? Vamos a nomás dar una idea de por qué este no es conexo por trayectorias, ¿no? Entonces voy a decir lema o proposición, no sé. La curva del topólogo no es conexa por trayectorias. Y otra vez. Esto solamente me muestra que no sé organizar mi espacio y que escribo muy chueco, ¿no? Por trayectorias. Les digo que también en estas partes de conexidad es más difícil dar los detalles de las pruebas, ¿no? Porque aquí habría que hacer un montón de cuentas, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea es la siguiente, ¿no? Tomen un punto, que es este, ¿no? Y tome un punto en el rayo y un punto en la barra límite, ¿no? ¿Sí? Entonces, sean P, pues no sé, pueden ponerle el punto 1, seno de 1 y Q el punto 0,0, ¿no? Y supongamos que, ¿no?, existe una trayectoria. Y tengo que poner, ¿no? Alfa del 0,1 al seno del topólogo, o a la curva del topólogo, con alfa de 0, pues puedo decir que está en Q, y alfa de 1 empieza en Q y termina en P, ¿no? Y entonces, aquí lo que tienen que pensar es, a ver, piensen, bueno, también necesitamos 2 puntos, sean A va a ser este punto de aquí arriba, y B va a ser este punto de aquí abajo, ¿no? Sean A igual al, que sería 0,1, y B igual al 0,-1, ¿no? Bueno, les tengo que poner nombres al menos a esos 2 puntos. Y se fijan, la primera vez, o sea, la trayectoria, pues ahora sí que no le queda de otra más que irse por aquí, pero bueno, eso nomás lo sabemos intuitivamente, ¿no? Y en algún momento esa trayectoria, estamos pensando al revés, ¿verdad? Entonces la estoy describiendo así al revés. En algún momento esta trayectoria se mete aquí, ¿no? A la barra límite, ¿no? Luego se podría salir de la barra límite y luego tiene que entrar, ¿no? Pero pues tiene que haber un momento en donde se quede en la barra límite y ya no salga, ¿no? Y toda esa trayectoria, o sea, hay un punto aquí en donde toda la trayectoria desde
0 hasta este punto se queda, ¿no? Y después ya se sale, ¿no? Bueno, pues entonces, a ver, ¿cómo digo eso? Eso es lo que está difícil de aquí, ¿no? Existe un T0 que es lo voy a decir así, es el supremo de todos los T's, ¿no? En el 0, 1, tal que si ustedes se fijan en todo la imagen de todo el intervalo de 0 hasta T, esta imagen se queda contenida en la barra límite, ¿no? Ahí la barra límite no le puse nombre, pero es esta, ¿no? O sea, de 0, digamos de T igual a 0, es que aquí como que me conviene otro color, ¿no? Sí. Y aquí también se vuelve más difícil el dibujo porque entonces imagínense que la curva mejor la pongo de color verde, ¿no? Y entonces aquí es aquí es T igual a 0, ¿no? Y en este punto es T igual a T0, ¿no? ¿Sí? Y entonces en ese punto, pues no es A o no es B, ¿no? ¿Sí? Como A es distinto de B, pues entonces el alfa de T0 pues no es A, o alfa de T0 no es B, ¿no? Y entonces, bueno, en este dibujito, ¿no? Tengo que escoger alguno de los dos sin pérdida de generalidad. Entonces, como este dibujito está de este lado, ¿no? O sea, este punto de aquí que estoy tomando aquí es alfa de T0, ¿no? Pues voy a decir que no es B, ¿no? Para que se parezca al dibujo. T0 no es B, ¿sí? Y entonces se fijan en una vecindad, que ahora sí que no sé cómo dibujar tampoco, pero se fijan en una vecindad, ¿no? De ese punto que no toque al B, ¿no? Y entonces una vecindad que no toque al B, o sea, como que la idea sería construir aquí una vecindad, ¿no? Y le voy a poner U a esta vecindad, ¿no? Entonces sea se me fue el tiempo, ¿verdad? Sea U un abierto en R2, ¿no? Con alfa de T0 en U y que el B no esté pues que no esté no sé si no esté en U o no esté en la cerradura de U, ¿no? Que esté lejos, ¿no? De hecho, pueden tomar, bueno, aquí, de hecho, podrían tomar, lo dibujé así, pero podrían tomar como que todo lo que está arriba, ¿no? Y eso sería un abierto, ¿no? Y entonces aquí, como que nada más quiero que se fijen aquí lo que hace uno es simplificar todo y decir, fíjense nada más en esa vecindad, ¿no? Olvídense del resto del dibujo, ¿no? Nada más tengo que ver cómo está. ¿No? Y entonces, van los pruebas por dibujo, ¿no? Entonces, a ver, lo peor que podría pasar es que esta vecindad sí tuviera el A, ¿no? Entonces,
Ahora sí que a lo mejor ahí está el arco límite y a lo mejor ahí está A. No sabemos. ¿Dónde está el...? Pero, no es, pero seguro no está B, ¿no? Entonces, y no, luego, ¿dónde está aquí? Aquí está el alfa de T0, ¿no? Que esos son los que importan en realidad, ¿no? Y están los... Aquí lo importante es que hay aquí pedacitos de la curva, ¿no? Que se ven así. Y pues aquí, por continuidad, debe existir, por continuidad, o bueno, no sé ponerlo acá. Por continuidad debe existir un épsilon, ¿no? Existe un épsilon mayor que 0, tal que si ustedes, la continuidad en T0, ¿no? Existe un épsilon tal que si ustedes se fijan en el T0 menos épsilon, T0 más épsilon, se van a quedar contenidos en el U, ¿no? ¿Cómo se llama la función? Alfa, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, aquí la idea es que esta vecindad es disconexa, ¿no? No pueden, sí, porque aquí estas cosas se unen acá abajo, ¿no? Pero se unen fuera de la vecindad, ¿no? Justamente como este punto, como el punto B no está en la cerradura de la vecindad, pues estos lugares en donde se unen las vecindades, donde se unen estos pedacitos, están afuera, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí es disconexo, ¿no? Entonces, pues justo aquí es el problema que habría que hacer. Si lo quieres hacer muy bien, pues habría que escribir mucho, ¿no? Entonces, pues nada más lo que voy a decir es que por conexidad, ¿no? Y esto, asterisco, pues ahí tienen que ver qué significa esto, ¿no? Pues no queda de otra más que alfa de que este se quede, como es conexo, este intervalito, pues forzosamente se tiene que quedar en la barra límite, ¿no? Pues contradicción, ¿no? Contradicción porque se supone que el camino se salía, ¿no? El camino se tenía que salir, ¿no? Y no se está saliendo, se está quedando en todo este intervalo, ¿no? Esto contradice la elección de, o la definición de T0, ¿verdad? No elección. Definición de T0. Chini, pues hay muchos detalles aquí, ¿no? Asterisco significa, pues ver, faltan detalles, ¿no? O tarea moral, escribir, pensar detalles, ¿no? ¿Cómo lo dirían, no? Sí, esto es de las cosas que a mí me conflictúan un poco de la conexidad, porque es muy difícil, bueno, no es imposible, pero está difícil dar un argumento, ¿no? Ahí más concreto. Por ejemplo, pues tendrían que escoger este abierto, pues quizá no cualquier abierto, ¿no? Tienen que escoger
un abierto más concreto, ¿no? Para poder decir todo esto. Bueno, simplemente que este abierto no tenga a todos estos pedacitos en donde se unen, ¿no? Que estos pedazos donde se unen no deben de estar en el abierto, ¿no? Bueno, ¿no? Esa es la razón por la que el seno de la curva del topólogo no es conexa por trayectorias, pero sí es conexa. ¿Sí? Pues por suerte no faltan tantas cosas, ¿no? Lo que sigue es probar que el producto de conexos es conexo, ¿no? A ver cómo nos va. ¿Algún comentario antes de detener la grabación? Pues detenemos la grabación, ¿no?